2 o 3 personas que se conectaron para verla en línea, que es algo que queremos implementar durante este periodo. Pues esto nos trae de la pandemia, ¿no? Que se usó mucho hacer sesiones y clases en línea, pues es algo que queremos también implementar y sobre todo pensando en el regional que nos toca organizar este año de cirugía de la Asociación Mexicana, que lo vamos o lo queremos plantear en el esquema híbrido, presencial y en línea. Entonces, ahorita en el enlace que les compartí de Meet, ya hay un par de personas conectadas. Entonces, pues buenas noches. El día de hoy iniciamos con la ponencia sobre el tema de cáncer de colon y abdomen agudo. Pues ya me conocen, soy su compañero, doctor José Manuel Flores, cirujano, y primero, pues agradecer a las autoridades del ISSSTE, específicamente al doctor Velázquez Flores, Juan Eduardo Velázquez Flores, subdelegado médico, compañero cirujano también de especialidad, que se prestó amablemente a facilitarnos las instalaciones, que como ven, pues son muy innovadoras, con bastante tecnología, muy cómodas, y pues agradecer, no, al parecer va a poder venir el doctor, no ha llegado, pero sí queremos agradecer el apoyo de las autoridades de aquí del ISSSTE. Gracias a todos por estar acudiendo, por haber venido. Sé que la distancia es significativa. Creo que todos en Tepic nos estamos acostumbrando a esto, a salirnos un poco más de las distancias a las que hemos estado acostumbrados rutinariamente. Pero bueno, les agradezco eso. En otras ocasiones, esto es única ocasión que nos facilitaron las instalaciones. En otras ocasiones ya buscaremos hacerlo en otros hospitales, en otros auditorios, igual en salones de eventos, en hoteles, como normalmente se han estado llevando a cabo en otros años y este año también. Les damos la bienvenida y bueno, sin más preámbulo, presentarles a la doctora Stephanie Mendoza Verdín. Ella es médico general, egresada por la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente es residente de segundo año de cirugía general. Es residente en esta institución, aquí en el ISSSTE, y ella, pues la invitamos a participar en esta modalidad que queremos retomar, si es que alguna vez se llevó a cabo en el colegio, no tengo yo el dato histórico, pero retomarlo o si no implementarlo en el sentido de eh, darle participación a los residentes. Para mí es bien importante que ya Nayarit tenga residencias completas de las especialidades troncales de todos los años, en todas las instituciones, en el seguro, en la secretaría o bueno, ahorita IMSS Bienestar y también aquí en ISSSTE. Entonces, queremos darles la participación, por eso le pedimos el apoyo y la doctora se ofreció amablemente a presentarnos este caso del tema que posteriormente nos hablará a detalle el doctor Lavín Lozano. Entonces, para que Stephanie comiences por favor con el caso clínico. Pero a ver, cámbialo, es que no me cambió ahorita.
viste la exploración que nos pudiera brindar más información. ¿Me apoya con la siguiente? No avanza. En antecedentes personales patológicos, él menciona la exposición a pesticidas en el campo en el tiempo que él estuvo trabajando como campesino, y un antecedente importante que tenía quirúrgico es que el paciente había sido sometido a una colecistectomía en septiembre de 2022, o sea, es meses escasos de su ingreso a urgencias por el cuadro de dolor. ¿Me apoya con la siguiente? ¿Una más? ¿Una más? Ok. A la anterior, por favor. En cuanto a línea del tiempo relacionado al cuadro clínico por el que el paciente llegó, destaca la importancia que el paciente había ingresado el 31 de diciembre del 2022 al servicio de urgencias por un dolor abdominal que fue tratado únicamente con analgésicos. El paciente fue egresado con control aparente del dolor abdominal y el mismo ingresa 3 días después al servicio de urgencias de esta misma institución con el mismo cuadro clínico que voy a exponerles adelante, sin embargo, todavía más exacerbado que su ingreso previo. Esto es importante en la historia clínica de los reingresos por el mismo cuadro porque pudiera inclusive darnos una sospecha tiempo atrás de lo que pudiéramos estar buscando. El motivo por el que el paciente ingresó en enero de este año era por distensión abdominal acompañada de dolor abdominal, esta que había sido de inicio paulatino, de carácter intermitente, con intensidad en el momento más alto del dolor en escala de EVA de 8/10. El dolor, ya les había mencionado que tenía 5 días de evolución con presencia de náuseas, vómito, que era de contenido gastroalimentario, y el paciente mencionó la ausencia de vacaciones en los 2 días previos a su ingreso, con una escala de clasificación de Bristol número 4, el paciente sin canalizar gases también en estos 2 últimos días, el paciente negando a su vez pérdida de peso. A la exploración física, cuando fue abordado por el servicio de cirugía, encontramos un paciente masculino con una edad acorde a la cronológica, orientado en sus 4 esferas, neurológicamente íntegro. En cuanto a los tegumentos y las mucosas, estas estaban hidratadas. En lo cardiopulmonar estaba completamente asignológico, y dirigiéndonos hacia lo gastrointestinal encontramos un abdomen globoso a expensas de distensión abdominal con peristalsis de lucha, dolorosa de forma difusa, sin predominio sobre un área abdominal en específico, con rebote negativo, sin red venosa colateral. No se palpaba a la exploración tumoraciones ni visceromegalias. Se realiza tacto rectal, en el que en el tacto rectal encontramos la ampolla rectal vacía sin tumoraciones palpables en lo que nosotros exploramos en este momento. Sus laboratorios de ingreso, no hay, en cuanto al día 3 que ingresó, algo que nos pudiera hacer sospecha de corrección o importancia alguna. Sus laboratorios al día siguiente marcan discreta leucocitosis, igual. En cuanto a los exámenes generales, tampoco algo muy importante que tengamos que tomar en cuenta. En el servicio de urgencias se realiza toma de estudios de imagen con radiografía en bipedestación y en decúbito supino. La primera radiografía que encontramos es una radiografía abdominal en bipedestación, y aquí logramos encontrar coprostasia en el colon ascendente. Logramos visualizar niveles hidroaéreos del colon transverso. También logramos visualizar en esta parte un nivel hidroaéreo que posiblemente sea de colon ascendente. No se logran visualizar asas de intestino delgado, y en el ampolla rectal también la vemos vacía. La siguiente. En esta proyección radiográfica encontramos una radiografía de abdomen en posición de cúbito supino. También logramos visualizar en esta área la presencia de coprostasia de colon ascendente y ángulo hepatocólico. Logramos ver distensión de las asas de colon transverso y colon descendente. No logramos visualizar asas de intestino delgado tampoco en la radiografía, ni tampoco coprostasia de la ámpula rectal. Siguiente. Es valorado en el servicio de urgencias, y el servicio de urgencias comienza con diagnóstico y tratamiento de síndrome doloroso abdominal. Se interconsulta al servicio de cirugía, y en el servicio de cirugía es diagnosticado por un cuadro de obstrucción intestinal. Se inicia tratamiento para el cuadro de obstrucción intestinal con manejo conservador, que aquí el paciente colocamos una sonda nasogástrica, la misma que estuvo a derivación,
con salida de escaso líquido de contenido gástrico, abundante salida de aire. El paciente refiere algo de mejoría tras la colocación de la sonda nasogástrica. Lo revaloramos nosotros 48 horas después, sin mejoría del cuadro, solo con disminución un poco del dolor. El paciente persiste todavía con dolor, persiste sin canalizar gases, persiste con dificultad para la evacuación completa de heces y también persiste con los brillos de lucha. Nosotros en este momento indicamos la realización de una tomografía de abdomen, en la que vamos a exponerla más adelante. ¿Me puedo apoyar dándole clic? Y en la tomografía de abdomen simple logramos visualizar en esta parte una zona de estenosis de colon sigmoides con la parte proximal abundante distensión, con presencia de líquido, con presencia de aire, que también aquí lograba realizar niveles hidroaéreos con abundante presencia de materia fecal en colon ascendente, motivo por el cual nosotros decidimos en ese momento la realización de una laparotomía exploradora. Previo consentimiento de paciente y familiar, realizamos cruce de sangre. En ese momento realizamos la solicitud en quirófano para la realización de la laparotomía exploradora, y en los hallazgos quirúrgicos que nosotros encontramos, primeramente realizamos un abordaje abierto en línea media, supra e infraumbilical. En cuanto logramos hacer eso, encontramos líquido libre escaso en cavidad abdominal, asas intestinales con evidente distensión de predominio en colon descendente y colon transverso. El colon ascendente, el transverso y el descendente, como ya lo habíamos comentado, habíamos visualizado la presencia de distensión y materia fecal o interior. En el colon sigmoide se logra palpar una tumoración Petri de aproximadamente 8 centímetros desde el punto de vista macroscópico. En su circunferencia se realiza la resección del sigmoides con procedimiento de Harman. Los márgenes macroscópicos que nosotros realizamos en ese momento son de 10 centímetros debido a las características que presentaba el sigmoides. El muñón proximal se esteriliza con salida de abundante materia fecal, motivo por el cual es parte del doble esquema antibiótico que nosotros damos. Durante el postquirúrgico, el paciente evoluciona con muy buena evolución, vaya la redundancia. Iniciamos el inicio de la vía oral a las 8 horas. Damos tratamiento con esquemas de fluidoterapia, requerimientos base, doble esquema antibiótico, doble esquema analgésico. En el postquirúrgico tardío, nosotros ya logramos evidenciar la presencia de peristalsis, de la tolerancia a la vía oral, y la colostomía se mostraba funcional, sin retracción ni isquemia de la misma, con salida de contenido intestinal a través de la misma, y el paciente lo egresamos a los 5 días del postquirúrgico, completamente el paciente en este momento asintomático y asignológico. Se manda la muestra a patología, en la que en la muestra de patología se logra evidenciar un adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2 de tipo intestinal, una tumoración desde el punto de vista microscópico y macroscópico de 5.8 centímetros, con una obstrucción del 80% de la luz, con infiltración de tejido adiposo pericólico, extensa permeación vascular linfática sin invasión perineural. Se logran identificar 18 ganglios linfáticos, de los cuales 5 presentaban metástasis sin ruptura capsular y 3 con hiperplasia mixta. Los bordes quirúrgicos eran viables y circunferencial, proximal y distal, sin evidencia de células neoplásicas. Por lo tanto, se clasifica desde el punto de vista histopatológico en un T3, N2, 5 de 8 por los ganglios, con invasión linfática y vascular, sin invasión perineural. Y pues prácticamente esto es todo relacionado al caso clínico. Este paciente yo lograría destacar, sin necesidad de entrar tanto el tema, que es el punto que vamos a analizar adelante, cómo el cirujano aborda ese tipo de cáncer de colon desde el punto de vista de un abdomen agudo, que logramos tener una muy buena cosecha ganglionar. También a su vez logramos tener unos buenos márgenes quirúrgicos. El paciente en este momento se encuentra en tratamiento por oncología médica. Ya inició quimioterapia a base de celots con cabecitabina y oxiloplatino. Y pues por mi parte es todo. Quiero agradecer al doctor Flores por la invitación y también al doctor Cavazos por permitirme participar en esta cirugía. Bien, pues un caso muy interesante. Si alguien quiere comentar o preguntar algo respecto al caso, para pasarles el micrófono por la situación que les comento de las personas que están conectadas en línea, que puedan escuchar bien
la pregunta o el comentario. Pásate, Jorge. No te hemos corrido. Pásate, pásate. ¿Alguien comentario? ¿No? Voy, amigo. Para que escuchen los que están. ¿Hay algún motivo del por qué no lo hayan anastomosado en la cirugía? ¿Qué tanto? Ok. Si no escucharon los que están conectados, la respuesta fue por salida de material fecal a la cavidad peritoneal, aproximadamente 1 litro. 1 litro, respondió la doctora Mendoza. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a pasar a continuar con el tema. Un tema muy importante para nosotros los cirujanos, pues que somos los que nos enfrentamos en muchas ocasiones a la urgencia y que también en varias de estas ocasiones no tenemos un diagnóstico previo exacto que se pueda tratar de algo oncológico complicado. Tenemos el diagnóstico del abdomen agudo, el diagnóstico sindromático, y ya a la hora de hacer la exploración de cavidad, pues nos podemos encontrar esto que es el cáncer de colon complicado, y pues es interesante escuchar ahora la opinión del experto. Él es el doctor Arturo Javier Lavín Lozano, es egresado por la Universidad Autónoma de Guadalajara de la licenciatura en medicina en la generación 92-98 y egresado posteriormente de cirugía general del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS de 1999 al año 2003. Posteriormente cursó su subespecialidad de cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología en el INCAN del 2003 al 2006. Actualmente es médico adscrito posteriormente fue médico adscrito al servicio de cirugía de cabeza y cuello allí mismo en el INCAN, en cancerología. Y bueno, ahora sí, actualmente se desempeña como cirujano oncólogo aquí en la ciudad de Tepic, aquí en Nayarit, principalmente en las instituciones del IMSS, en el HGZ1 y en el Centro Estatal de Cancerología. Y bueno, también sabemos su amplia trayectoria a nivel de la medicina privada. Y aquí está el doctor Lavín para que nos complemente con el tema. Gracias, Flores, por la invitación. Buenas noches. Ya nos conocemos todos, varios maestros míos aquí presentes y bueno, varios alumnos también. Afortunadamente estoy en la generación de la transición que están aquí todos ustedes, algunos nuevos que no conozco, pero bueno, voy a tratar de compartir algo acerca del manejo y del abordaje que realiza el cirujano general, ¿no? Espero que lo que les voy a comentar no los confunda más y puedan seguir haciendo lo que hacen hasta el momento, porque finalmente la cirugía de colon o complicada, pues la ven ustedes de primera intención. Nosotros prácticamente, pues muy pocas veces operamos cirugía de urgencia y es importante que ustedes sepan identificar y cómo abordar al paciente. Creo que hay pacientes que van a ser muy especiales y vamos a tratar de dar generalidades para tratar de basar nuestra toma de decisiones en ese contexto, conociendo un poco más de la patología oncológica, que es importante, porque siempre vamos a tener en cuenta que no debemos de perder el criterio oncológico. Lo que yo les voy a decir no es ni siquiera una octava parte de lo que es el manejo de cáncer de colon en la actualidad, es un manejo multidisciplinario y ahorita vamos a enfocarnos específicamente al abordaje quirúrgico de ya en quirófano estando con el paciente real, ¿no? Que son cosas completamente diferentes. Aquí están varios colegas que obviamente pues a lo mejor en esta parte vamos a pelear mucho en lo del criterio oncológico, pero bueno, cuando el paciente ya está en urgencias, pues esa es otra decisión, es otro escenario y ya tenemos que decidir. Me voy a ir un poco rápido para tratar de tener algo de discusión al final de la plática. Solo para recordarles, el cáncer de colon es el tercer lugar de las neoplasias a nivel mundial. Está en segundo lugar después del cáncer de pulmón y mama.
Hay 1.8 millones de casos nuevos al año, con una mortalidad de 880,000 muertes al año. Esta es la incidencia en Estados Unidos en el 2012. Se presentó en el 8% de todas las neoplasias malignas y ocupa el tercer lugar, igual que a nivel de la literatura mundial. En nuestro país, ¿qué hay? Lo más cercano, las estadísticas más cercanas que tenemos son del 2015, aunque estas están publicadas en 2018, igual que a nivel mundial es la tercera causa de cáncer en colon, de toda la patología maligna. Se presentan casi 15,000 casos nuevos al año. Afortunadamente no todos son de urgencia y cabe mencionarlo eso. Representa el 8% de todas las neoplasias malignas y ocurre o fallece a 5,700 pacientes al año. Nosotros estamos viendo o hemos visto que en el 2010 teníamos una mortalidad de 2.6 por 100,000 habitantes y en el 2015 llegó hasta 4.8. Y la edad promedio de presentación de nuestros pacientes será 78 años, aunque ahora estamos viendo un pico de incidencia en pacientes menores de 50 años. En cuanto al sexo, en un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología del 2004 al 2010 se tuvieron 403 pacientes y casi es 1 a 1 la presentación. Y pues lo más importante, y los pacientes que nosotros o ustedes ven en urgencias, pues son etapas 3 y etapas 4. Algunos etapas 2, los que no están perforados, que no tienen ganglios, pues pueden caer en etapa clínica 2. Pero bueno, generalmente la presentación son etapas tardías. Cabe mencionar que dentro de las patologías del tubo digestivo, pues representa el primer lugar de las neoplasias del tracto digestivo y en los últimos años pues ha presentado un crecimiento en forma ascendente importante junto con el cáncer de estómago, mientras que las otras patologías malignas pues han permanecido más o menos en el mismo escenario, ¿no? En cuanto a la incidencia, pues como nos ponen más o menos estamos en 4.8, probablemente sea un poquito más nuevo, este es del 2019, 4.9, nosotros estamos ahí y en países se considera que es en la mayor incidencia en países de primer mundo o con alta capacidad económica. ¿Y por qué se debe a esto? Aquí no vamos a hacer mucho énfasis, solo recordar, ¿no?, los factores de riesgo para el cáncer de colon, como ustedes ya saben, la dieta rica en grasas y baja en fibra, ingesta de carnes procesadas, el alcohol, tabaco, obesidad, sedentarismo, la diabetes y el síndrome metabólico. Estos son factores de riesgo modificables porque nosotros lo podemos hacer unos hábitos pues sanos, cambiar nuestra dieta y podemos mejorar un poco el riesgo. Y tenemos otros riesgos que son los no modificables que prácticamente favorecen o están en condiciones ya del propio paciente, ¿no? Edad avanzada, ya sabemos que los pacientes con 70 años o más pues tienen una alta posibilidad, hasta un 70% de posibilidad de tener cáncer de colon, el antecedente de cáncer colorectal o pólipos colorectales en familiares de primero o segundo grado, la enfermedad inflamatoria intestinal, que aunque es poco, sí sabemos que el riesgo en cáncer de colon de estos pacientes puede aumentar el riesgo relativo hasta en 200 veces, y pues la raza. Específicamente los pacientes de raza negra tienen una mayor incidencia y un peor pronóstico en el cáncer colorectal. Esta diapositiva es muy importante porque quienes no vemos cáncer o no nos gusta el cáncer, pues a veces pensamos que no es la primera patología que podemos encontrarnos, ¿no? Y aquí yo siempre hago mucho énfasis, ¿no? Vean que los pacientes, casi 3/4 partes de los pacientes no tienen ningún antecedente de cáncer. Entonces nosotros siempre preguntamos, ¿tiene antecedentes? No, y pensamos que no va a tener cáncer. Pues ojo, es más factible que el paciente que les diga que no tiene antecedentes es el que va a debutar con cáncer. Y eso es muy importante que lo sospechemos siempre, porque si no lo sospechamos, pues nunca vamos a hacer un diagnóstico preoperatorio de esto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todos los casos o la mayoría de los casos van a ser de novo y pues no pensar que todos están relacionados a una poliposis o que el papá tuvo cáncer, etcétera, etcétera. Solo al 10 al 15% de los casos van a estar asociados ya a un síndrome hereditario, donde tenemos prácticamente dos grandes grupos que son los asociados a poliposis y el cáncer hereditario no asociado a poliposis, o mejor conocido como el síndrome de Lynch. Aquí pues solo mencionar, no vamos a entrar mucho en características clínicas ni nada, pero sí tenemos que mencionar que los pólipos pues es una patología que predispone al cáncer y cada una tiene muchas patologías. Ahorita vamos a mencionarlas nada más. Recordarles que el mejor
modelo de progresión tumoral, fue descubierta por Volgeisten en el 67, donde él demostró que empieza una hiperplasia epitelial y asociada a alguna mutación germinal, pues empieza a haber cambios, crecimiento del epitelio, una proliferación, se forman adenomas, los pólipos, después del adenoma presenta la invasión, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, hasta llegar al carcinoma in situ, carcinoma invasor, y por último las metástasis. El cáncer de colon también es importante mencionarlo, igual que el cáncer de mama, es uno de los estudios, una de las patologías oncológicas que tiene más estudios relacionados a las mutaciones genéticas. Y es pues una patología que a los oncólogos médicos les encanta o tienen mucho afín a esta patología, porque donde hay una mutación ellos pueden entrar ahora con medicamentos nuevos para dar el tratamiento específico de cada mutación. En cuanto a los pólipos, pues nada más mencionar que los pólipos neoplásticos son los adenomas que ustedes ya saben, son tubulares, tubulovellosos y vellosos, donde los vellosos son los que tienen más incidencia de cáncer. Estos son los pólipos de la poliposis adenomatosa familiar, y que todos los pacientes, o más bien los pacientes a los 40 años, el 95% de esos pacientes que no han sido tratados van a desarrollar cáncer a esa edad. Los pólipos hiperplásicos, que antes se decía que no tenían una incidencia de cáncer, pues ahora resulta que sí tienen. Entre el 5 y 10% de los pacientes que tienen pólipos hiperplásicos pudieran desarrollar un cáncer. Y después vienen todos los pólipos armatomatosos, que estos pues sí infieren en cáncer, que yo siempre también he dicho que en nuestro medio vemos a veces muchos pacientes que tienen características clínicas, pero no los estudiamos porque no tenemos acceso a ello. Entonces, siempre que veamos un paciente joven, creo que tenemos que ir en busca de ellos. Cuando decimos paciente joven, son pacientes menores de 50 años. Tenemos que buscar si no tendrían alguna mutación o alguna de las patologías asociadas para poder tratarlos adecuadamente, porque estos pacientes también tienen una implicación en el manejo quirúrgico. Y en el manejo quirúrgico las colectomías tienen que ser ampliadas para dar el manejo apropiado. Y por último, los pólipos inflamatorios, que realmente estos no conllevan ningún riesgo. Hasta ahorita pues llevamos un camino que tiene muchas aristas, tiene muchos cambios, y bueno, pues hay que poner atención, hay que ver qué camino es el que vamos a seguir para poder dar el tratamiento adecuado. Vamos a entrar un poco a hablar de esto porque es importante. Nosotros, cuando vamos a tratar un paciente con cáncer, tenemos que saber cuáles son los factores pronósticos y los factores predictivos, solo para hacer la diferencia entre un factor pronóstico y predictivo. ¿Por qué? Porque cuando uno está operando un paciente que tiene cáncer, debe de conocerlos y debe de saber qué es lo que estamos buscando en la cirugía. Aunado a esto, bueno, un factor pronóstico, ahorita lo vamos a ver, es la clasificación o la etapificación TNM. Si uno sabe, si está operando uno cáncer gástrico, sabe qué tiene que hacer, qué tiene que buscar y qué es lo que nos pide el patólogo para que nosotros lo busquemos. Si no, vamos a tener un reporte o vamos a hacer una cirugía incompleta y entonces nos podemos meter en algún problema. Un factor pronóstico está asociado prácticamente a lo que es las características propias del tumor, ¿sí? Tamaño del tumor, número de ganglios, y nos predice cuál es la evolución o qué tan bien o qué tan mal le va a ir al paciente. Y en cambio tenemos lo que es un factor predictivo. Los factores predictivos ya están encaminados hacia la respuesta que va a tener el paciente a un tratamiento específico. Más claramente, ahorita me voy a cambiar un poquito de tema, como en cáncer de mama, ¿no? Ya saben ustedes que los receptores hormonales son un factor pronóstico. Los pacientes que tienen receptores hormonales negativos, pues generalmente confieren un peor pronóstico, pero también es un factor predictivo porque los pacientes con con receptores hormonales positivos van a responder mejor a la hormonoterapia. Esa es la diferencia un poco de un factor pronóstico y un factor predictivo. Insisto, esto es únicamente para que nosotros sepamos lo que vamos a hacer. Perdón que ponga esto, pero creo que es importante, no quiero que se lo aprendan. Generalmente el que nos termina dando los datos es una clasificación patológica, como lo mencionó la doctora. Quien hace el diagnóstico patológico, pues es el patólogo finalmente. Pero sí quiero que vean todas las características que nosotros tenemos que estar atentos al momento que estamos operando un paciente. Aquí nos dice claramente qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que tenemos que buscar en una laparotomía. A veces nos metemos pensando que está obstruido y solo vemos la obstrucción. Hay tumores sincrónicos, hay metástasis, hay ganglios fuera del primer relevo ganglionar, y todo eso tenemos que investigarlo y tenemos que documentarlo al momento de la cirugía para poder llegar a una estadificación y poder darle el tratamiento quirúrgico. También, ojo, la etapa clínica sí es importante. ¿Sí es importante para qué?
Pues para que nos comuniquemos entre médicos, ¿no? Entre cirujanos, entre oncólogos médicos, entre radioterapeutas, para que ellos sepan y cuál es la conducta que tenemos que seguir. No es nada más porque, ay, no, está grandote, está chiquito. No, hay implicaciones específicas dentro del tratamiento en cada etapa clínica. Los factores pronósticos, igual, solo mencionarlos, la invasión a la serosa, que ahorita vamos a hablar pues de la perforación del colon, que obviamente pues va a estar invadida la serosa porque ya la traspasó. La respuesta a la quimio-radioterapia después en un cáncer de recto, y la regresión tumoral del tumor también tiene factor pronóstico. Entre los pacientes que tengan mayor regresión tumoral les puede ir un poquito mejor que a los que no tienen regresión. La afectación del margen radial, perdón, la afectación del margen radial, que claramente lo dijeron, ahora ya no nos importa nada más el margen proximal y distal, sino en recto es muy importante. La zona del recto es una zona muy reducida, tiene espacios virtuales y tenemos que estar seguros que el margen radial no está afectado porque confiere mayor riesgo para metástasis y para riesgo de recurrencia. La obstrucción, perforación y ruptura, tema que nos toca ahora, pues curiosamente tiene un índice, más bien un alto riesgo de recurrencia y mortalidad, aunque algunos sean etapa clínica 2, nosotros sabemos y tenemos que siempre mandarlos a valoración por oncología médica, porque sí es importante que nosotros lo mandemos para adyuvancia. La invasión vascular, linfática y perineural también, grado histológico. Todo esto pues se ve en la pieza patológica. El número de ganglios, que esto es importante. Ahorita vamos a hablar cuántos ganglios realmente son los que tenemos que quitar y qué ganglios tendríamos que retirar realmente en el momento de estar operando. Y las mutaciones, que las mutaciones ahora con los nuevos medicamentos que son anticuerpos monoclonales o terapias dirigidas, pues sí tenemos que estar seguros qué tipo de mutación tiene para saber cuál es el medicamento que puede recibir o cuál es el que no pudiera recibir, como anti-EGFR, los factor de crecimiento de plaquetas o de endotelio vascular, tendríamos que estar checando cuál es el específico para podérselo dar. Y en pacientes avanzados, pues prácticamente, en factores pronósticos en estadios avanzados, pues generalmente son pacientes con bajo mal ECOG, bajo mal estado general, la edad mayor a 70 años, como lo comentamos. El CA125, que es un marcador tumoral, desafortunadamente no es un marcador tumoral específico, entonces no lo podemos hacer como diagnóstico. Sí sabemos que si nosotros tenemos un antígeno carcinoembrionario elevado al momento del diagnóstico y después de la cirugía disminuye, si este se vuelve a elevar, pues nos indica una recurrencia prácticamente muy a la par a la elevación del marcador tumoral. Y los datos de laboratorio, que generalmente pues son en pacientes que han estado desnutridos, que son mayores, están ocluidos, no pueden comer bien, etcétera, etcétera. Y también en algunos, otra cosa que aquí sí tengo que hacer mucho hincapié, pues todos estos son factores que son relacionados y un factor pronóstico es el centro donde se trata el paciente. Por eso ahora se aboga que todos los pacientes se traten en unos hospitales que tengan experiencia en manejar este tipo de tumores, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad metastásica, ¿no? Ya la enfermedad metastásica, pues se tiene que tratar también. Antes se consideraba que si había enfermedad metastásica, el paciente prácticamente se dejaba al olvido y lo dejábamos en tratamiento paliativo, y pues resulta que no, ahora tenemos que hacer metastasectomía, que eso es tema de otra sesión, pero sí tenemos que saberlo, ¿no? Y si obviamente si nosotros en nuestro hospital no hacemos metastasectomías, pues obviamente que hay más riesgo que el paciente no tenga una adecuada resección y además tenga una morbilidad operatoria importante. Los factores moleculares, tanto en las etapas tempranas como en las avanzadas, nos sirven, y los factores relacionados al tratamiento. Los pacientes que reciben terapia anti-EGFR tienen un rash cutáneo como herpes, y se dice que los pacientes que desarrollan ese rash, en lugar de decir que les está haciendo daño la quimioterapia, como dicen los pacientes, al contrario, confiere que pueden tener un buen resultado este tipo de tratamientos. El tratamiento previo con oxaliplatino y que tienen recurrencia, pues la recaída hay que ver que no sea en menos de 6 meses, el pronóstico, y también cuántas líneas de tratamiento llevamos, ¿no? Entre más líneas de tratamiento ya sabemos que va a haber más efectos adversos y las respuestas desafortunadamente van a ser marginales, y pues a veces por eso los oncólogos médicos deciden mejor dar soporte médico.
Hasta el momento, pues en resumen, ¿qué tenemos? El cáncer de colon es muy frecuente en nuestro medio, no solo a nivel mundial ni nada, en nuestro medio es muy frecuente. El diagnóstico generalmente lo vemos en etapas avanzadas, etapas 3 y 4. El 75% de los casos es esporádico y hago otra vez un hincapié en esto, ¿no? No porque el paciente no tenga antecedentes, no hay que pensar en eso. Siempre hay que pensar que el cáncer puede estar en cualquier paciente, a cualquier edad además. Y los factores pronósticos adversos ya mencionados, y que el tratamiento, insisto, tiene que ser multidisciplinario. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en una parte del tratamiento, no podemos abordar todo porque sería 3 meses de estar hablando de tratamiento del cáncer de colon. Entonces vamos a enfocarnos en una situación específica y en un tipo de paciente. Y recordar que el tratamiento o la piedra angular del tratamiento del cáncer de colon es la cirugía, aún con metástasis. Si el paciente se le resecan todas las metástasis, puede considerarse curativa la resección. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no hay 20 ciclos, 20 líneas de quimioterapia mejores que una cirugía bien hecha. Y eso se lo tienen que tener y grabar en mente, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a las urgencias gastrointestinales. Los problemas quirúrgicos gastrointestinales en estos pacientes puede ser obstrucción, hemorragia, ya puede ser extraluminal o intraluminal, perforación intestinal o una infección por alguna colección, alguna peritonitis. Les pongo esta imagen. Este es un paciente que tuvo un melanoma. Estas son metástasis de melanoma y el paciente debutó con una anemia repentina de 6 gramos de hemoglobina. Y bueno, pues estas son las lesiones de melanoma que tenía. El paciente se operó, se le hicieron 2 resecciones en intestino delgado, vivió 6 meses más y después falleció por enfermedad a distancia. De hecho, quedó parapléjico el paciente. Y vean, esto también siempre hay que sospecharlo. Este es un paciente con un cáncer de estómago y que estaba invadido y estaba perforado el colon transverso. Entonces, siempre que uno va a operar este tipo de pacientes, tiene que saber que la cirugía no va a ser rápida. Tiene uno que entrar pensando que vamos a durar 4 horas, porque pensando que voy a durar 15 minutos, al minuto 16 voy a estar desesperado. Entonces, siempre que vamos a operar un paciente donde no tenemos un diagnóstico preciso o sospechamos que nos vamos a encontrar con esto, pues hay que tener paciencia y hay que tener calma para poder operar este tipo de pacientes. Como les dije, el otro era un melanoma, este era un cáncer gástrico en etapa avanzada. En cuanto a la urgencia gastrointestinal, ya como tal, pues el cirujano siempre que va a operar una situación de urgencia donde no podemos llegar a un diagnóstico, la posibilidad de un cáncer siempre tienen que tenerla en mente y siempre tienen que tomarla en cuenta, ¿no? Y hay 2 escenarios prácticamente donde el cirujano se va a enfrentar pues a este tipo de casos. Uno es en pacientes con urgencia gastrointestinal de etiología benigna y como hallazgo inesperado encuentran una patología maligna. Es, por ejemplo, cuando ustedes están operando un apéndice y como hallazgo le encuentran un tumor en el sigmoides, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ver qué vamos a hacer. Aquí siempre hay implicaciones éticas que son muy importantes. Yo creo que siempre hay que tener un diagnóstico para poderle decir al paciente. Cuando las cosas nos salen bien, no va a haber problemas, pero el día que nos salgan mal, nos vamos a meter en problemas. Entonces, si ustedes están en un paciente por una apendicitis o lo que sea y encuentran como hallazgo un tumor del colon o del recto, pues tenemos que ver cómo entró el paciente, ¿no? Una apendicitis generalmente pues las diagnostican a tiempo y la cirugía puede ser no complicada y podríamos pensar en hacer una cirugía más grande. Pero siempre hay que pensar y tener criterio oncológico. Ojo, cuando un paciente no tiene un diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico. Insisto, si ustedes agarran, operan al paciente, le dicen que tenía un cáncer, se lo quitan, resulta que no era cáncer, que era otra cosa, pues va a haber problemas y no va a haber quien los pueda defender en ese momento. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, la recomendación ahí es hacer una toma de biopsia, descripción de los hallazgos. Si hay la posibilidad de hacer una cirugía oncológica y tener en ese momento un estudio transoperatorio para confirmar el diagnóstico, pues habrá que hacerlo. Si no, pues habrá que cerrar al paciente y derivar, porque ustedes lo están operando por otra urgencia y no lo están operando por eso que ponga en riesgo su vida. Y la otra, pues es efectivamente los pacientes que tengan una urgencia gastrointestinal ya debido a una neoplasia maligna sin diagnóstico previo o sospecha de cáncer en el preoperatorio. La etiología, pues hay que resolverla dependiendo de lo que sea, perforación, oclusión, hemorragia, y que si sea de un tumor primario o una metástasis. Aquí esto es lo que siempre nos mete mucho ruido.
Yo siempre les digo, si ustedes tienen un paciente que llega, que está séptico, que tiene un Apache elevado o un POSUM elevado, ya ustedes la valoración que le quieran hacer esté elevado, pues cirugía de control de daños, no nos hagamos mensos ni hagamos inventos, ¿no? Hay que salvarle la vida al paciente y se acabó. Ya lo demás, pues se podrá hacer en otro evento, pero siempre tratando de salvar al paciente y obtener un diagnóstico en caso de que no lo tenga. Pero no vamos a ponerle a rascar ni que tiene un tumor chiquito en el hígado y tiene uno en el transverso, le hago la transversectomía, le hago la anastomosis y le quito la metástasis hepática. A las 72 horas el paciente va a estar muerto. Entonces, no hay que exagerar o querer hacer procedimientos tan grandes en pacientes que tengan un compromiso hemodinámico en ese momento. Por lo tanto, pues no aumentar la morbimortalidad operatoria y, si se puede, no modificar el pronóstico oncológico. También esta es una discusión, a lo mejor aquí alguno de mis colegas no va a estar muy de acuerdo, pero pues si el paciente llega chocado, llega en mal estado, olvídense del cáncer, trátenle lo que le va a salvar la vida. Así de fácil, no hay que meternos que le hacemos, que le quitamos, no, sálvenle primero la vida y luego ya veremos qué hacemos con lo demás. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, pues, cómo está el paciente y eso, pues, ustedes saben cómo lo reciben, cómo está y qué es lo que se tiene que hacer. Hay pacientes que efectivamente llegan con un colon que está sangrando, que está seccionado, que está perforado. Bueno, pues ni modo, habrá que hacerle lo que se le tenga que hacer, pero esa es la condición en la que le encontramos. Pero si llega un paciente séptico, chocado, con un tumor en el flanco derecho, en el ciego, que tiene una fístula chiquita, que lo lavan ustedes, tiene 70 años, tiene 3 días internado y 15 días que no come en casa, le hacen la anastomosis y se muere el paciente, pues mejor lo hubieran dejado como estaba, ¿no? Entonces, el criterio ahí es muy importante y cada uno va a saber a qué nos enfrentamos cuando esté viendo tal o cual paciente. Y siempre los pacientes tienen que ser referidos a un centro oncológico. Eso sí, ya ahorita si ustedes ven todas las guías en el manejo de nódulos mamarios, de tiroides, se les ponen que los tienen que referir a un centro oncológico. Principios de la cirugía colorectal. Estos son los principios que uno tiene que, o los puntos que tenemos que tomar en cuenta para cuando uno va a operar un paciente en forma electiva. Pero estos mismos conceptos se tienen que aplicar si vas a hacer una cirugía de urgencia, los tienes que aplicar también. Hay que tomar en cuenta la linfadenectomía, si se puede hacer un abordaje por mínima invasión, ahorita hablamos de eso, el manejo quirúrgico en pacientes con mutaciones corroborados por sorpresa con síndrome de Lynch, y la resección deberá ser completa para considerarla como curativa, ¿de acuerdo? En cuanto a la linfadenectomía, todos los ganglios que estén localizados en el origen de los vasos nutricios deberán ser llevados a estudio histopatológico. Depende de la localización del tumor. Si un tumor está exactamente en el puro ciego, pues probablemente haciendo la ligadura, la de la ileocólica, vamos a poder lograr. Pero si tenemos un tumor que está casi en el ángulo esplénico y está entre la cólica médica y la cólica izquierda, pues a lo mejor vamos a tener que ligar las dos arterias. Todo dependerá de la localización del paciente para poder hacer esa resección. Incluso si ustedes ven ganglios que están fuera del campo del primer relevo ganglionar, tendrán que hacer biopsia para poder tener un diagnóstico certero. Y lo que comentaron, pues bueno, hay que tener al menos 12 ganglios o la cosecha deben de ser 12 ganglios para arriba para poder estadificar adecuadamente el paciente. Si no tenemos ese número de ganglios, pues tendremos que tomar decisiones a ciegas y pues ahí ya teníamos que platicarlo con el paciente. En cuanto a el abordaje por mínima invasión, yo creo que el paciente de colon perforado ahí pues no tienen una indicación, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a meter un paciente que ya está perforado, hacerle una laparoscopía, pero pacientes que están ocluidos y que puedan ustedes, que tengan una habilidad para poderlo hacerlo, sí se puede hacer, sí está indicado. Obviamente que esto, para que uno tenga experiencia, los que tienen experiencia en esto tienen que operar al menos 20 casos al año de cáncer de colon. No está indicado en los casos localmente avanzados, ni en casos de obstrucción intestinal ni en perforación. Y como dijimos, igual que en la cirugía abierta, se debe explorar a la cavidad abdominal. Y obviamente se ha visto que ahora que muchos, pues no tenemos a nosotros, bueno, a mí me gusta mucho tocar el tumor, explorar, sentirlo, y ahora pues esa sensación la perdemos con la laparoscopía o con el robot. Nos dan muchas otras ventajas, pero la
el tacto no lo quita, ¿no? Y sí se ha visto ahora que desafortunadamente con el advenimiento de estas cirugías, pues a veces estamos cortando muy cerca con bordes positivos y es algo que tenemos que cuidar, que pues ya con la experiencia lo tendrá que ver. Y si no lo podemos ver, a veces es difícil tocarlo en la cirugía abierta, obviamente pacientes seleccionados, pues sí considerar que se ha marcado previamente por el endoscopista para poder tener el campo. El manejo, pues, quirúrgico con pacientes que tengan mutación, ya sea de síndrome de Lynch, se supone que a los de poliposis adenomatosa familiar no hablamos, pero pues se supone que esos deberían de tener una colectomía total, casi desde los 12, 13 años, pero bueno, estos pacientes si tienen, hay que considerar que la cirugía debe de ser más extensa, al igual que en pacientes menores de 50 años. Y bueno, vamos a entrar a lo que es la obstrucción del cáncer de colon, decir que el 30% de los pacientes con cáncer de colon van a debutar con una urgencia, como una obstrucción. De ese 30%, solo el 30% de esos va a presentar una obstrucción completa. Y sí decir que la obstrucción en el 70%, en las 3/4 partes, se presenta después del ángulo esplénico y hasta el sigmoides. Aquí pues dice que la unión recto-sigmoidea es poco frecuente, parece una paradoja, pero realmente como ustedes saben del lado izquierdo el excremento es más duro y nos puede dar síntomas más temprano y el paciente pues obviamente que se atiende más temprano, ¿no? Aunque pues sí llegamos a ver esa obstrucción. Aquí pues era un tumor en el recto y vean la dilatación del sigmoides cómo está, pareciera que si fuera un vólvulo, pero no era un vólvulo, entonces sí es muy grande, ¿no? En la obstrucción también aquí, pues, ¿qué procedimiento quirúrgico escoger? Obviamente que si nosotros tenemos una obstrucción, pues la resección debería de ser mandatoria, ¿no? Estamos hablando ahorita de colon específicamente, recto es un poquito más difícil y ahora con el advenimiento de nuevos tratamientos, generalmente, si no es una resección que se puede hacer con facilidad, los espacios son más difíciles de disicar, hay estructuras vasculares, están los ureteros, está la vejiga, la realización de un estoma definitivo también es importante considerar. Entonces, todo esto lo tendremos que pues separar entre lo que es el recto y es el colon. Aquí específicamente estamos hablando de colon derecho, colon izquierdo, sin llegar al recto, ¿de acuerdo? La resección tiene que ser mandatoria cuando sea posible, obviamente. El dilema de la restitución del tránsito intestinal. Aquí, pues, todos han abogado porque entre más proximal sea el tumor, pues la anastomosis primaria se debería de hacer en ese momento. Entre más distal o de la izquierda hacia abajo, pues la mayoría está optando por hacer cirugía en 2 tiempos. Aunque también mencionar que cuando operamos un paciente con un tumor en el colon sigmoides o en la unión, queda un segmento de colon muy corto, los pacientes van a adyuvancia, el muñón se hace como piedra y pues muchos pacientes no logran cerrarse el estoma y se quedan finalmente con un estoma permanente, que eso es algo pues muy devastador para el paciente. Entonces, yo sí soy partidario que si el paciente se puede anastomosar en la primera cirugía, hablando de recto específicamente, habría que intentarlo hacer en ese momento. Si no, pues ni modo. En cuanto a los del colon izquierdo, del colon derecho, pues siempre hay que tratar de hacerlo. Puede ser un procedimiento único, puede ser por etapas, ya se decidirá en el momento, como el que presentaron el caso, lo van a hacer por etapas, esperamos que se pueda reconectar. Otras situaciones que se puede hacer ahora el lavado colónico intraoperatorio, que bueno, pues hay mucha controversia, ya saben que los desequilibrios hidroelectrolíticos que hay a veces cuando están lavando el colon intraoperatorio, sobre todo en pacientes mayores, pues puede ser muy importante. Y también tenemos pues los stents, sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Los stents se están usando, son buenos, la morbimortalidad es menor en los pacientes. Antes lo usábamos solo con fines paliativos y casi siempre era en recto, pero ahora ya se está haciendo un poco más proximal, casi hasta la altura del ángulo esplénico. Y hay estudios que están comparando ahorita pues cuál es la evolución entre uno y otro para ver si es factible. Todavía no hay. Tiene ventajas en cuanto a la morbimortalidad y a la estancia hospitalaria, pero no hay estudios sobre recurrencia ni pues en cuanto a entre los resultados oncológicos apenas están los estudios en proceso. En cuanto al cáncer de colon perforado, pues se presenta del 2 al 12% de los casos de todas las series. Ojo, esto también es muy importante, como yo les hice mucho hincapié en que el criterio oncológico, en que todo, pues ustedes que operan esto, que es la primera causa de perforación y que se confunde con el cáncer de colon, pues obviamente que los van a seguir operando.
y por eso es importante estar preparados para, pues, en cuanto se encuentre un paciente con un tumor que esté perforado, pues saber qué hacer, ¿de acuerdo? Pero por primer lugar está la enfermedad diverticular y en segundo lugar está el colon. Generalmente los perforados pues ya es una etapa avanzada, los pacientes tienen un aumento del riesgo postoperatorio por edad avanzada y comorbilidades. Y sí decir que la perforación generalmente se presenta en el sigmoides y en el ciego solo el 24%. La mortalidad operatoria, como la pueden ver, pues es del 52%, es una peritonitis fecal y pues los pacientes desafortunadamente caen en sepsis. Les pongo ahí en color verde, pues lo que les mencioné, ¿no? Igual como les dije, los pacientes sin antecedentes, aquí pues ustedes van a seguir operando a estos pacientes. Siempre los van a seguir operando, ¿de acuerdo? También en cuanto al cáncer de colon perforado, el tratamiento, pues obviamente ya sabemos, es mandatoria la cirugía. Tipo de procedimiento depende del tumor primario. Igual, creo que ahí no hay mucha controversia, pero pues todo dependerá del tipo de peritonitis que tenga el paciente. Generalmente, pues los pacientes con colon perforado, pues casi todos terminan en una colostomía o con un estoma y una fístula mucosa, un procedimiento de Hartmann, pero insisto, todo dependerá del paciente. En cuanto a estos pacientes, desafortunadamente el 10% se reintervienen por infección, por absceso residual y como lo mencionamos, es un factor de riesgo o es un factor pronóstico para la recurrencia local y para la recurrencia a distancia, lo cual impacta en la sobrevida global del paciente. Aquí espero que con lo que llevamos no se me hayan confundido, pero si se fijaron, ahora se aumentaron más caminos y más aristas, más confusiones, ¿no? Pero pues esperemos que podamos resolver al final de la clase esto. En cuanto a aquí yo pues quiero ponerles también un estudio comparativo, todos van más o menos en el tenor de este estudio, creo que es el estudio que representa prácticamente la mayoría de los casos de estos pacientes en especial. Ahorita estamos haciendo mucho énfasis en que el cirujano general lo aborda, cómo lo opera, todo esto, ¿no? Pero este es un estudio comparativo entre cirujanos que se dedican a hacer cáncer y operaron pacientes de urgencia y pacientes selectivos. Entonces vamos a ver, pues, si es cierto que hay diferencia o que todo les va a ir igual, ¿no? Si los opera un cirujano oncólogo. Y pues la cirugía consistía en hacer un principio quirúrgico oncológico, valorar la recurrencia y la sobrevida global, comparar los procedimientos selectivos contra las urgencias, y aquí sí se excluyó lo que es el cáncer de recto, porque pues sí tiene otras implicaciones, ¿no? Se operaron 646 pacientes, 165, que es una cuarta parte, fue cirugía de urgencia y todos los demás fueron electivos. La urgencia fue oclusión en el 78% de los pacientes y perforación, perdón, en 76% de los pacientes y la perforación 22%. Solo un paciente tuvo sangrado masivo y fue que se tuvo que operar. De estos pacientes, la cirugía que más bien se descartaron o los criterios de exclusión fueron metástasis a distancia, era lo que tenía nada más. Y se consideraron como cirugía curativa porque hicieron una resección completa en el 61% de los pacientes contra un 73% de los pacientes que fue con cirugía electiva. Esto no tuvo una significancia estadística, lo cual pues dice que en los dos procedimientos podemos hacer una cirugía curativa. En cuanto a los procedimientos, pues hay la hemicolectomía derecha ampliada o la hemicolectomía derecha y la hemicolectomía izquierda, ¿de acuerdo? Y los que hicieron con estoma, vean que la cantidad de estomas fue mayor en la cirugía de urgente por obvias razones, pero solo es un 11% de los casos contra un 5.1% en la cirugía electiva. Los ganglios resecados, que es algo que siempre tenemos que decir porque son importantes para la identificación del paciente. En una cirugía de urgencia se obtuvieron 17 en promedio y en una cirugía de electiva se obtuvieron 17. Señal que si se hace una buena cirugía, la cosecha de ganglios puede ser buena tanto en urgencia como en electiva. Y vean aquí el intervalo que hay entre los de la cirugía electiva, 0 en una cirugía contra el 73, y aquí, aunque se sacaron 4 en el que menos sacaron, ¿no? Entonces es importante valorar que sí se pueden hacer. En cuanto a la sobrevida global, haciendo todos los criterios oncológicos y todos, vean que sí hay una significancia, 58% sobrevida global a 5 años contra 75% de los pacientes. Y la sobrevida libre de enfermedad, pues es 60% en los pacientes que fueron operados de urgencia contra 82% que fueron operados en forma electiva.
y la recurrencia es mayor en los pacientes de cirugía urgente. Esto pues está de acuerdo a las series y a los datos reportados que están en la literatura. Entonces aquí, sin llegar a pelearnos, y que un día podamos estar platicando ahí tranquilamente, me la regaló un fotógrafo que murió de cáncer de orofaringe, amigo mío, y es Punta Custodio, si no conocen los invito, es una playa muy bonita, muy cerca de aquí. Esta es Playa Tortugas y está en el municipio de Compostela, pero está muy cerca de aquí, para si pueden ir, vayan a visitarlo. Entonces, con lo que llevamos ahorita, ya vimos que no hay mucha diferencia realmente. El problema es que, pues, lo que estamos viendo solo impacta en esto. Solo hemos hablado de esto, no hemos hablado de todo esto, y de esto todavía son como 20 páginas más de lo que tendríamos que hablar. ¿De acuerdo? Son casos especiales, son casos muy específicos y son decisiones que tenemos que tomar y ustedes tendrán que seguir tomando. Ojo, aquí siempre se los digo porque quienes hayan tenido la mala experiencia de que los lleven a un juzgado y no tenga uno que se apegó a las guías de práctica clínica, nos van a matar. Y esto también lo quiero que lo vean ustedes. Aquí dice que todos los pacientes con sospecha de cáncer de colon y recto tienen que se considera el manejo multidisciplinario y tendrán que ir a tercer nivel o a los servicios de cirugía de colon y recto. Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque es importante para nuestra práctica, sobre todo en la institución nos sentimos un poquito protegidos, que ya ni deberíamos de sentirnos tanto, pero en privado pues podemos tener muchos problemas, ¿de acuerdo? Y esta es una guía y es la guía mexicana y pues la tenemos que seguir al pie de la letra. Y para terminar, pues espero que esto se resume prácticamente en todo lo que comentamos, que esto ustedes ya lo saben, es el manejo del paciente chocado, el paciente en agudo, el paciente en urgencias. Y pues estas son las opciones que tenemos nosotros para poder realizar los procedimientos. Aquí están descritos todos, ¿no? Que son colectomías, que puede ser una hemicolectomía derecha, una hemicolectomía extendida, una colectomía subtotal, una colectomía total, con estoma, sin estoma, con anastomosis, sin anastomosis, una ilio recto con iliostomía de protección, una coloano, son muchas opciones que tenemos y sería imposible decir a estos pacientes háganle esto, a estos pacientes háganle esto. No, eso lo tenemos que hacer en el momento, pero sí tenemos que saber pues que pueden haber todas estas opciones de tratamiento para cada uno de ellos. Ahorita si quieren pues tendríamos que ver. Siempre la gente dice, no, es que ustedes tienen yo lo hago como yo creo. No, al final del día nosotros tenemos que tener un criterio y un criterio bien formado en base a las guías de práctica clínica, no a las guías de práctica del doctor Lavín o de quien sea, ¿no? Tenemos que hacerlo porque nos tenemos que apegar a algo para que sea real. Y como ustedes aquí pueden ver muchas cosas, pero seguramente lo primero que vieron fue esto, creo yo, y espero. Así quiero que vean ustedes a los pacientes que tienen sospecha de cáncer, que nos enfoquemos en un mismo fin, que el mismo fin es solo tratar bien al paciente, darle un buen manejo y un manejo de nivel y un manejo de siglo XXI, porque ya estamos en ese momento y tenemos que aplicarlo. Sé que tenemos muchas limitantes en muchos lugares y tendremos que seguir trabajando con lo que tenemos. Pues es todo y espero que les haya servido y si hay alguna pregunta, a sus órdenes. Doctor. Buenas noches. ¿Experiencia o más bien ha tenido experiencia en el sentido de hacer anastomosis con anatomía de protección, todo en los casos urgentes? Generalmente, como les digo, yo de urgencia casi no tengo pacientes, son muy pocos los pacientes que yo veo de urgencia. Y la verdad, en el colon izquierdo casi nunca he hecho una anastomosis primaria ni con ileostomía de protección. Generalmente hago colostomía y eso es algo que no me gustaría hacer porque la mayoría de esos pacientes quedan con estoma permanente. Si hay una opción, yo siempre he dicho y soy partidario de eso, si hay una opción de hacer una anastomosis en ese primer momento, hay que intentar hacerla. Sí hay que intentar hacerla. Pero insisto, dependerá del paciente. Yo en ningún paciente de urgencia he hecho. Sí he hecho ileostomías de protección en otros pacientes, pero no en ese tipo de pacientes. ¿Alguien más? ¿Pregunta?
Doc. Yo, nada más, por ejemplo, ¿qué margen se les tendría que dar a los perforados? Como en otro caso, realmente me llevan hasta 10 centímetros de margen, estaban en base de demasiado extenso. No. De hecho, la tendencia cada vez va más conservadora, ya los márgenes, siempre cuando se márgenes, va a irle aquí por la gente. A lo que más importa, se supone que este margen es especial. En cáncer de colon, hablando de derecho e izquierdo, generalmente se adopta porque sean 5 y 6 centímetros, es el margen negativo. En recto sí cambia un poco y vamos a leer muchas cosas. Seguramente ya sabes, los pacientes que están previos con QTRT, hay gente que dice que hasta con 1 milímetro es negativo. Entonces dependerá mucho del paciente. Yo creo que aquí sí tiene que ser mínimo un paciente que no está tratado en recto, el margen distal, yo creo que con 1 centímetro es suficiente y para que puedas hacer una anastomosis. El proximal, pues sí, 5 o 6 centímetros, pero sí, el que comprometemos más siempre por tratar de hacer una anastomosis va a ser el margen distal. Y sí, el margen radial, tú que lo tratas, pues hay muchos estudios que dicen que el margen radial nos indica mucha recurrencia. Y hay una diferencia en cuanto al cáncer de colon derecho o el cáncer de colon, perdón, el cáncer de colon en general contra el cáncer de recto, ¿no? El paciente con cáncer de colon muere de enfermedad a distancia, generalmente metástasis hepáticas. Y el paciente con cáncer de recto muere de enfermedad local, recurrente, ¿no? Porque es muy difícil, insisto, es un espacio muy estrecho y tiene pues sitios muy difíciles de disección. Entonces, sí es importante dar un margen adecuado, pero sí, cuando uno está buscando la opción de un estoma, pues a veces sacrificamos un poco el control oncológico. Creo que la idea es no hacerlo, pero pues a veces el paciente lo pide y pues también hay que buscar esa opción, ¿no? Se ha considerado también el uso del stent en los casos para anastomosar muy rápido. Darle un mejor pronóstico. Sí, depende mucho a qué nivel esté la obstrucción. De hecho, ahora hay muchos tratamientos nuevos, por eso les digo, este es un escenario nada más, pero ahora podemos hablar de TNT, que es terapia neoadyuvante total, que cambió mucho el abordaje del paciente. Ahora hay pacientes que abogan, aunque estén ocluidos, tratar de dar tratamiento neoadyuvante, con o sin stent, y no operar al paciente. Entonces, todo ha cambiado, por eso te digo, sí se puede utilizar, se utiliza como puente de cirugía, los metes, les pones el stent, les das tratamiento y ya después entras a una cirugía. Obviamente, si tiene una estenosis muy distal, pues la verdad es que en lugar de favorecer, porque eso también ya está descrito, ¿no? Produce más inflamación, más dificultad para la disección, si queda muy cerca de la salida, pues la verdad es que no, vas a perder esa oportunidad también. Pero sí se está utilizando, aún no está reportados los resultados de esos estudios, pero sí, por supuesto que se está haciendo, ¿no? Generalmente donde lo están poniendo, hasta la situación más proximal donde lo han puesto es en el ángulo esplénico. Hasta ahí, pues. Doctor, ¿qué tal, doctor? Yo hacer algunos comentarios respecto al caso, sobre todo para los cirujanos y los residentes, tengan cierto cuidado en este sentido, ¿no? En algunas comunidades o en algunas ciudades del estado y de todo México, no hay la tecnología que hay en las capitales. Les digo porque pues, he conocido casi todo el centro de la República y en algunas ciudades no hay tomógrafos, no hay marcadores. Y están ustedes como cirujanos que alguna vez ante un cuadro de abdomen agudo o un cuadro de suboclusión, en el momento que están abriendo el paciente, tienen que tomar una determinación muy clara y precisa. Entonces, a mí me tocó estar aquí en Nayarit desde el 83 y hubo tomógrafo Hasta el 96. Bueno, yo cuando salí todavía no había tomógrafo. En el centro médico del Hospital de Oncología, en el 83, no había tomógrafo. Había en la raza. Entonces, la tecnología es muy importante, pero el aspecto clínico, el aspecto de ver cómo está un cuadro oclusivo y ustedes ven en la zona nasogástrica contenido intestinal o contenido fecaloide, ustedes están pensando en un cuadro oclusivo y tienen que meterse a operar. Ahí el procedimiento que van a realizar va a depender, nada más le hacen una colostomía NASA o hacen la resección.
va a depender. Deben tener mucho cuidado en el manejo del tubo digestivo bajo, porque algunas veces ponen los clamps y se botan. Les ponemos una cintita umbilical, están manejando y se derrama a la cavidad abdominal. Entonces, en los casos así agudos, en los casos que son de repente, que te llega un cuadro de abdomen agudo o fluido, tiene que ser muy cauto todo lo que va haciendo. Y en relación a lo que dice el doctor David, las restricciones son muy importantes para los márgenes. El drenaje linfático, tomar en cuenta, es muy importante para la resistencia. Yo deseo que ahora que ya se está integrando los hospitales del seguro, del ISSSTE, sanidad, tengamos mejores cirujanos como está realizando actualmente. Pero en un principio les comento, cuando llegamos no había la tecnología de hoy y se hacían los procedimientos y afortunadamente no teníamos mucha fístula y había muchas complicaciones, pero hay que realizarlo cuando están, pues no sacarle el parche, abrir y tratar de revisar bien el intestino, dónde está el cuadro oclusivo, porque de eso va a depender la evolución subsecuente del paciente. Sí, gracias, doctor. Yo creo que sí, creo que, bueno, ustedes seguramente, pues aquí no había ni hospital cuando usted estuvo en la residencia, pero pues también yo creo que la tecnología sí está ayudando mucho a los residentes, creo que tienen otra forma de aprender, no están aprendiendo como nosotros aprendimos, afortunadamente se los digo, pero también tenemos que echarle ganas para poder afrontar todo, ¿no? Yo creo que la tecnología les sirve, ustedes si quieren saber lo que están haciendo en China, hoy mismo lo pueden saber, nosotros no lo sabíamos, entonces tienen muchas ventajas ustedes y lo tienen que tomar a su favor. Yo también creo que tienen ahora los residentes muchas oportunidades. Ya, por ejemplo, en el seguro, pues hay 3 oncólogos. Está el doctor Esparza, el doctor Ricardo, que va los fines de semana. Está el doctor Jaramillo, está el doctor Flores. En la secretaría, pues está el doctor Edgar. Bueno, somos los mismos prácticamente que nos cambiamos de hospitales, pero a lo que voy, antes no había servicios de oncología, ¿no? Y yo creo que ustedes como residentes tienen esa oportunidad. Yo sé que a veces es muy cansado. Al doctor Juárez yo lo conocí en el internado aquí y luego me lo encontré en Guadalajara haciendo ya la especialidad. Y sí es cierto, a veces ni queríamos entrar a oncología porque nos daba flojera, esa es una realidad y bueno, pero ahora tienen que aprovechar esa parte. Creo que ustedes pueden ver más cosas que nosotros en formación.
al quirófano, no lo vas a mandar a una colonoscopia o volverle a hacer a quirófano, porque no tenemos colonoscopías en el seguro y hay que meterlo a quirófano. Entonces, sí, esas cosas son detalles ya muy finos que sí tendremos que ver. Acuérdense, si hay sospecha de una patología maligna, número 1, biopsia. Antes de cualquier cosa, biopsia de todo lo que ustedes crean que se tenga que biopsiar. Doctor Esparza. Bueno, lo primero que quiero hacer, doctor Lavín, es felicitarlo porque en un breve tiempo nos pudo dar una semblanza del manejo del paciente oncológico y de pacientes con cáncer de colon. Yo solamente quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, como lo he comentado con algunos residentes o quienes se forman en el área de cirugía, es que lo que nos hace a nosotros cirujanos oncólogos es ser cirujanos generales y que en los países desarrollados la figura del cirujano oncólogo en realidad no existe y quien opera y quien debe de operar a los pacientes con tumores en el tubo digestivo es el cirujano general y lo debe de operar con un buen criterio oncológico. Entonces, esto solamente nos habla de que ustedes o los que son cirujanos generales, pues tienen que estar cada vez más preparados para estos escenarios, porque solamente hay 2 cirujanos oncólogos en una institución pública cuando el cáncer es la segunda o tercera causa de muerte. Entonces, siempre se van a enfrentar a esto. Eso es lo que yo quería puntualizar, que no porque el ser cirujanos generales, al contrario, les tiene que impulsar a estar más preparados, a estudiar más y, ¿por qué no?, en algún momento operar incluso mejor que nosotros o igual, ¿verdad? Entonces, felicidades, doctor. Maestro, pues felicitarlo, pues ampliar lo que usted ya dijo, pues es imposible, pero a título personal, yo creo que no debemos de dejar de pensar en el paciente. Es el objetivo, hay que pensar en la sobrevida de los pacientes. La decisión que se toma en el quirófano, independientemente de la etapa clínica, que eso pues ya no es modificable para nosotros, lo que sí puede ser modificable en nuestra técnica, en nuestra disección, a veces hacer menos es hacer mucho para los pacientes, y si está en nuestras manos y tenemos la capacidad de resolverlo y resolvérselo bien al paciente, la paciente pues obviamente lo va a agradecer. Existen muchos pacientes por ahí que bueno, tuvieron la mala fortuna pues de que no se hizo quizás lo que se tenía que hacer, y son esos los pacientes que, bueno, después fallecen, su sobrevida se acorta. Son las historias tristes de ahí de la oncología. Y yo creo que siempre hay que esforzarse, pues, si está en nuestras manos y si tenemos esa capacidad de ayudarle a esos pacientes para traducirles en una sobrevida mejor para ellos, pues. Y si consideramos que no está en nuestras manos, pues apoyarnos, ¿no? Actualmente yo noto mucho en algunos que pensamos que pedir ayuda es malo, y no, o sea, al final el objetivo es el paciente y no tanto lo que seamos capaces o no capaces de hacer. Si yo siento que no, se vale totalmente pedirle ayuda al paciente, perdón, al compañero, lo que sea, para resolverle al paciente. Al final de cuentas, para eso estamos, ¿no? Para los pacientes, no tanto para... Se antoja a veces hacer cosas grandísimas y uno satisface el ego muy bien en muchas ocasiones, pero yo creo que siempre hay que pensar en los pacientes cuando tomemos las decisiones. También felicitar al doctor porque su cirugía fue muy buena, y cuando se tenga la seguridad de hacerlo, pues no hay que dudarlo, hay que hacerlo, ¿no? Y ahí sí yo, ahorita Javier, no, creo que siempre he dicho, ¿quién tiene que operar las tiroides si los otorrinos son de cabeza y cuello? Si lo sabe hacer, que lo haga, pero que lo haga bien, ¿no? O sea, ahí sí, porque se van a meter en problemas. El que sepa hacer las cosas, que las haga. Sí, gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a la doctora por el caso clínico. Estuvo muy completo y además de que abordó
por completo la historia clínica de acuerdo a la norma oficial mexicana y nos dijo los datos que realmente importaban para el caso clínico que presentó. La polémica nunca se va a terminar entre las decisiones que hace un cirujano, porque casi siempre cuando hacemos un análisis retrospectivo lo vemos desde la comodidad de un sillón, desde esta tranquilidad, pues. La toma de decisiones, pues, siempre es de complejidad para un cirujano. Entonces, la recomendación que yo haría aquí a los que están en formación es de que siempre se hagan acompañar por otro igual, ¿sí? Por otro igual o por alguien con mayor formación. Y creo yo que la tendencia en todos los congresos a los que se habla de cirugía es esa, pues que los cirujanos que de una generación para acá siempre operemos con otro cirujano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en situaciones donde hay que tomar una decisión y es polémico, pues coloquialmente decimos, 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? En cuanto al alcance, bueno, también hay que tener nuestras limitantes, no solamente con la habilidad quirúrgica, sino con lo que tienes en la institución. Entonces, yo, antes de felicitar al doctor Lavín por la ponencia, recuerdo una de sus frases, porque yo me considero, tuve la fortuna de ser su residente y me acuerdo de una de sus frases de que no hay que ser peor que el cáncer. Entonces, nosotros como cirujanos, esa es una de las controversias que siempre nos vamos a enfrentar, porque podemos sentirnos muy hábiles, podemos creer, como decía el doctor Ricardo, podemos satisfacer nuestro ego y hacerle lo que alguna vez vi que le hizo el doctor Lavín a ese paciente, pero también hay que ver las limitantes, ver un contexto del paciente, la condición del paciente, la condición en la que, de la institución en la que estoy haciendo el procedimiento, y por qué no, también hay que hacer un análisis introspectivo en ese momento de mis habilidades quirúrgicas. Entonces, pensé que por ahí la iba a decir, doctor, esa de que no hay que ser peor que el cáncer. Entonces, pues muchas felicidades. Bueno, pues les agradezco que hayan venido. Aquí el doctor Medrano, gran cirujano de aquí de Tepic, mucha gente no lo conoce, pero los que lo conocemos lo apreciamos mucho. Un pionero aquí en la ciudad, la verdad. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, lo que ya dijo Cárdenas, ¿no? Es una frase que para mí es muy trillada y sí, no hay que ser peor que el cáncer. El paciente con el cáncer tiene, no hay que echarle más tierra. Con eso es suficiente. Entonces, todo lo que sea para ayudarle hay que hacerlo y lo que no, que se quede igual. Y pues, gracias a todos. Buenas noches. Pues muy interesante. Creo que todos aprendimos bastante el día de hoy. Espérate, Lavín. Queremos entregarte, perdón, entregarle al doctor Lavín un reconocimiento por parte del Colegio de Cirugía General y Gastrointestinal de Nayarit por su participación el día de hoy con el tema de cáncer de colon y abdomen agudo como parte de la sesión académica de nuestro colegio. Muchas gracias, Lavín. Gracias. Gracias. Y aprovechar, están aquí ya las autoridades del ISSSTE, el doctor Velázquez Flores, subdelegado estatal del ISSSTE y compañero cirujano también, y el doctor Elías, director del hospital, quien nos hicieron el favor de prestarnos las instalaciones y por si fuera poco, pues nos tienen preparado aquí afuera un coffee break para que pasemos a disfrutarlo. Quiero, antes de que pasemos, o si quieren ir pasando, bueno, presentarles nada más el informe, es algo breve del informe de las actividades porque nos lo pide la Asociación Mexicana de Cirugía General, y invitarlos, antes de que se me olvide, a los que son cirujanos oncólogos y que hacen cirugía general o que tienen su título de cirugía general, que creo que todos, pues invitarlos a que participen en el colegio, que se inscriban, están las puertas abiertas para que estén participando en nuestras sesiones y
eso, invitarlos a que participen. ¿Me das la primera, ingeniero? Así está bien. Sí, así. Ah, gracias. Gracias, bien. ¿Dónde está esta madre? Aquí. No. Ah, bueno, primero los dineros. Les hago corte de caja al 15 de febrero, que fue el día que me reuní con el doctor Felipe Rojas, que es el tesorero del colegio. Teníamos un fondo anterior, antes del 25 de enero, había un fondo de 10,396 y se recibieron cuotas hasta el 15 de febrero. Hubo 15 compañeros que dimos la aportación, la cuota, se recibieron 30,000 pesos, dando un total de 40,396 pesos y unos gastos que se originaron de 1,028 pesos, que fueron compra de folios de facturas, que espero que ya las estén recibiendo. Es una tarea que le tenemos encomendada a la contadora del colegio. Sé que ha habido tardanza, espero que ya se esté acomodando eso. Estamos en comunicación con ella y espero que se esté resolviendo. También se cobró una comisión por mensualidad de la tarjeta, comisión SPEI, IVAs de comisión. Fecha del 15 de febrero, de ahí para acá ha habido aproximadamente unas 6 inscripciones, 8, porque algunos me llegan a mí, pero todos llegan a la información del doctor Felipe Rojas, entonces quizás sean más, entonces sí tenemos un poquito más y queremos aprovecharlo pues para cuando vengan, sobre todo la reunión regional que vamos a ocupar, tener gastos. La que sigue. Y les muestro el resultado de la encuesta que hizo la doctora Parrao, nuestra compañera, que ella nos está haciendo favor de trabajar en el comité o en el aspecto académico para la reunión regional, y ella, pues como lo vieron en el grupo de WhatsApp, hizo la encuesta para ver qué temas nos interesaban para los temas y para los módulos, y pues en primer lugar se tuvo con 52% un módulo de hepatopancreatobiliar, posteriormente con 10% de sepsis abdominal, y en un tercer lugar de reflujo gastroesofágico. Y bueno, en base a estos porcentajes, le voy a preguntar a Jocelyn si ya se cerró la encuesta, si no, a ver si se puede volver a activar o volver a abrir otra con las mismas preguntas para quienes no tuvieron oportunidad de hacer la encuesta, lo hagan y tengamos un mayor número de participantes, pero por lo menos así quedaría. Por lo tanto, lo que sigue. Así, sepsis abdominal y terapia VAC en un 42%, al igual que coledocoscopía. Esto hablando de talleres, perdón. Estos son los talleres que también se preguntaron, fueron los que nos propone la Asociación Mexicana y con igual de resultado en porcentaje, sepsis abdominal y terapia. Sigue, que ustedes eligieron. ¿A qué sigue? Y es más o menos un bosquejo que hizo nuestra compañera Parrao. Esto no es definitivo, es nada más una idea, un bosquejo, algo inicial de cómo pudiera ser. Lo que sí está ya es que sería el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto, las fechas de la reunión regional, con un bosquejo ahí aproximado. Esto no es para nada definitivo. Ahora, entre finales de marzo y abril, tenemos que enviar ya el bosquejo definitivo, la planeación y la invitación, el cartel para la reunión regional. Esto nada más es una idea. ¿La que sigue? Y hace 2 días, hace un día, perdón, 2 días me lo pidió el doctor Ricardo Martínez Abundis, que es el vocal de la región occidente de la asociación. Me pidió por parte de la doctora Elena López Gavito que iban a tener una asamblea de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas de Cirugía General. La tuvieron ayer la asamblea y tenía yo que enviarles, o teníamos que enviarles como colegio un documento del trabajo que se ha hecho. Este es el documento que envié, me lo aceptó el doctor, donde él se lo iba a hacer llegar a la doctora López Gavito,
de que tuvimos una asamblea donde hubo el cambio de mesa directiva, cuántos socios tenemos registrados, al menos en la base de datos del Excel que tiene el doctor Felipe Rojas, que lo vamos a actualizar, y las actividades que se realizaron. Ahí puse la encuesta virtual que llevamos para los temas y módulos y la sesión académica que vamos a estar programando con modalidad presencial en línea, como se hizo hoy, y la sesión programada de hoy de cáncer de colon y abdomen agudo, y que tenemos pues hasta ahorita programado para las fechas de agosto la reunión regional. Así, tal cual fue lo que informamos como colegio. Pues era todo. Entonces, ¿dudas o preguntas? Si no, pues muchas gracias a los que acudieron, de verdad, y sobre todo al doctor Lavín, a las autoridades del ISSSTE. Gracias.